¿Ya? Hola, buenas tardes. Nos encontramos aquí con unos grandes amigos con el motivo de hacer este trabajo escolar para la materia de emprendimiento público de la maestría en gestión pública aplicada en el Tecnológico de Monterrey. Soy Jorge Luis Fuentes Carranza, 016-85-304. Eh, pues primero les voy a presentar, ya con todos he platicado acerca de el propósito de este diálogo, que tiene como finalidad explorar la posibilidad de implementar un sistema de criptomoneda para pensiones. Entonces, en esa lógica están con nosotros José Antonio Hernández Sánchez, quien es coordinador general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, representando un organismo de gobierno, en este caso de gobierno internacional. Es licenciado en Ciencia Política y maestrante también en la Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, Toño. A ti, gracias. Nos visita Roberto Castillo, que es politólogo e internacionalista del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, y además es un estudioso de blockchain. Ahorita nos va a contar Roberto qué es el blockchain, que es parte fundamental de este desarrollo que estamos imaginando. Hugo García Marín, que es un activista, parte integrante de la sociedad civil, fue el líder estudiantil, forma parte del Grupo Estudiantil para el Desarrollo Académico en la UNAM, es además licenciado, maestro y doctorante en Ciencia Política por la UNAM, es columnista del Soberano y del Buen Toque. Muchas gracias por la invitación, Luis. A ustedes. Tonatiuh Martínez Aviña, 5 años como maestro de posgrado en la Facultad de Economía de la UNAM. Es especialista, bueno, además de ser economista, tiene las especialidades en microfinanzas y economía monetaria y financiera. Fue acreedor a la medalla Alfonso Caso y ha tenido distintas responsabilidades en el sector privado y empresarial. Muchas gracias, Tona. Gracias, a ti y a ustedes. Bueno, pues, si les parece bien, podríamos comenzar. La idea surge a partir de un trabajo escolar, como ya se los he comentado a todos, en el sentido de generar una labor de emprendimiento público que abone a la sociedad, que permita suplir alguna deficiencia que tiene nuestra sociedad o nuestras sociedades, al mismo tiempo de poder idealmente utilizar una herramienta tecnológica desde el emprendimiento público. Entonces, en la materia decidí, platicando con el profesor, que experimentáramos la posibilidad, ante la necesidad que se tiene en el país y en el mundo, de tener un buen sistema de pensiones. Y sabiendo que las criptomonedas son la moneda del futuro y finalmente las pensiones son el dinero que en un futuro tendrás para tu retiro, pues se me hizo muy lógico que pudiéramos hacer engarzar esas dos ideas. Y también conociendo de la necesidad que se tiene en México, y me decía Tona que es el mismo porcentaje a nivel mundial, el 60% de gente que está en la informalidad. Entonces, pudiéramos generar un sistema de pensiones apto para la gente que está dentro de la informalidad, porque justo la libertad que te permite la criptomoneda, pues da para eso, da para generar un sistema en donde casi cualquiera puede entrar sin mayor requisito que el hecho de desearlo, y salvo algunos requisitos que se pueden ir generando, pues para controlar diversos fenómenos que me gustaría que ahorita comenzáramos a desarrollar. Yo dejo el tema libre, pero si les parece, me gustaría dejar dos criterios de entrada, salvo lo que ustedes digan, pues muy ahondados. Uno es, ¿qué son las pensiones? Y el otro es, ¿qué es una criptomoneda? Que son los dos elementos claves de esta charla. No sé si alguno de los dos quiera, no sé, hablar de pensiones, de criptomoneda, y de ahí ya nos podemos desarrollar. Pues si quieren puedo empezar desde que yo como entusiasta de blockchain, como bien mencionas, desde hace mucho tiempo que me dijiste que estabas muy interesado en este tema, pues me emocionó poder compartir este espacio. Y
quisiera hacer, se puede hacer muy compleja la explicación, pero quisiera dejarlo en los elementos más importantes y más sencillos para que se pueda entender qué es. Criptomoneda normalmente hace referencia a una moneda que existe de forma digital y que particularmente hace uso de la tecnología de blockchain para poder reconocer las transacciones que han existido entre personas que tienen la moneda y que se reconoce casi siempre que es una forma muy segura en términos de que para que yo reconozca que la moneda te pertenece a ti o la cantidad de dinero que tú tienes o la cantidad de dinero que tiene Hugo, es muy seguro porque el sistema es descentralizado. De tal forma que no es como que exista un elemento central el cual tiene que reconocer a cada una de las personas la cantidad de dinero que tiene, y que si ese elemento central desaparece o le pasa algo, pues automáticamente todo el mundo entra en riesgo, sino que es un esquema descentralizado de reconocimiento de las transacciones que cada uno ha hecho desde el momento en que empezó a hacer transacciones hasta el momento final. Blockchain y esto funciona en blockchain porque blockchain es una forma de estructurar datos de tal forma que la información que está contenida en este sistema está agrupada. Está agrupada en bloques que se van siendo consecutivos uno con otro a lo largo del tiempo. De tal forma que si tú quisieras hackear esta estructura de datos, para poder hacerlo tendrás que modificar absolutamente toda la cadena de datos para poder llegar a ese bloque. Por lo cual modificarlo es muy difícil porque implicaría una modificación de absolutamente todo. No es como que solo puedas modificar un bloque en sí mismo. Esto vino a revolucionar la industria, la encriptación, vino a revolucionar muchos esquemas, no solamente las monedas, sino los contratos mismos. Existen muchas plataformas o monedas que están basadas en la idea de contratos inteligentes de blockchain. Es decir, en lugar de yo ir con el Estado para que el Estado reconozca que tú y yo acordamos, o sea, que tú me vendías algo, lo hacemos a través de blockchain y como es seguro y como sé que absolutamente toda la comunidad que forma parte de eso vio esa transacción existir, es muy difícil que tú a mí me digas que los términos de transacción no existieron. Lo interesante de esto es que ya no se requiere al Estado, de alguna manera, como el único garante o regulador de una relación entre dos o más personas. Y creo que la idea de plantearlo para el tema de las pensiones es muy interesante porque permitiría mucha más seguridad o mucha más certidumbre a la persona que está cotizando el saber cómo va la hora de su cotización, si se va a hacer en criptomoneda. Ahora, esto tiene muchos retos, ¿no? Por un lado, la digitalización que tiene que ir acompañada, es decir, si tú no estás presente en el mundo en línea, no estás conectado, pues no puedes acceder a ese tipo de tecnología. Y por el otro, uno que tiene que ver con la discusión misma que hoy está teniendo con las criptomonedas en el mundo, que es que no han logrado poder tener una situación de entrada que el valor cambiario que tengan sea estable, sino que fluctúa mucho en el tiempo. Y por otra parte, pues las fintech no han sido reguladas de manera adecuada o afortunada en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces muchas operan en esquemas bastante irregulares, incluso fomentan el mercado negro, porque es tan seguro que muchas veces personas que venden droga o que hacen cierto tipo de intercambio prefieren la seguridad y anonimidad brindada por estas plataformas que pues hacerlo por otras partes, ¿no? Bueno, quisiera dejarlo ahí un poco para empezar, pero ya después dar más elementos. Tiene elementos que de entrada suenan muy positivos y muy aptos para un sistema de pensiones por este gran elemento que es lo que comenté con Tona en un principio, que es la confianza. O sea, está basado todo el organismo, que si lo viéramos como un eje vivo, pues toda esta agrupación de células entre sí se van generando y van creciendo y desarrollándose a partir de la confianza. Y es lo que se necesita justo para un sistema de pensiones, ¿no? Sí, necesitas la confianza en un momento. Y también para aportar al inicio del debate, diría que en términos generales una pensión es un instrumento que le brinda a la población adulta un constante flujo de ingresos a lo largo de su vida, después de que salieron del trabajo, ¿no? Eso sería lo que es una pensión, independientemente de si la provee el Estado o la provee otro ente, llámese, por ejemplo, las aseguradoras, que son como en México se operan, ¿no?
en una generación. Pero también, y es un poco tal vez diferente a lo que estableció Roberto inicialmente, las criptomonedas o el manejo de las criptomonedas tiene una volatilidad también que es muy importante considerar en términos de que las pensiones representan esa necesidad de flujos constantes para las personas. Eso en primer lugar, ¿no? Otra que, a diferencia de las criptomonedas en donde el Estado y el blockchain y todas estas tecnologías, el Estado no participa, en las pensiones creo que el Estado sí debería de tener una participación muy importante, porque es, al final de cuentas, quien garantiza este derecho humano de las personas, ¿no? Al tener una pensión. Ahora, la confianza, como tú dijiste, es muy importante. Es muy importante la confianza, pero porque se basan las criptomonedas en los mercados financieros. Entonces, si las criptomonedas en su momento llegaran a tener alguna fluctuación importante y las personas necesitaran ejercer ese derecho a tener recursos constantes, pues podrían verse afectadas de alguna forma. Es decir, tendremos que también establecer un marco general, como de, si se piensa en el futuro, utilizarla para las pensiones, porque al final las criptomonedas son un activo financiero. Son un activo financiero con el cual puedes transaccionar de manera segura. Bueno, al menos se establece, se piensa que es muy seguro, aunque ha habido momentos en que algunas criptomonedas han sido o los sistemas en los que juegan han sido, pues, hackeados, ¿no? Pero sí se piensa como un sistema seguro. Yo lo dejaría ahí por el momento y sí nada más recalcar que las pensiones son representan esa necesidad de la gente de tener un flujo constante de recursos. Las criptomonedas son un activo financiero que es un tanto volátil y que sí necesitamos empezar a ver nuevos mecanismos de inversión, si quieres verlo así, pero nuevos mecanismos para garantizar las pensiones en general, ¿no? Puedo hacer dos apuntes rápidos. Uno es, normalmente lo que es hackeado no es el blockchain, sino las casas cambiarias. O sea, las aplicaciones que te traducen tu dinero de pesos a número de Bitcoin, o lo que fuera, ¿no? Lo otro es que yo tampoco creo que sea recomendable basar un sistema de pensiones usando criptomonedas, más sí la aplicación de blockchain en contratos digitales. O sea, creo que eso sí podría ser un cambio interesante sobre cómo se aplica esa tecnología para el tema de las pensiones. Espero no haberte roto el proyecto. Pero bueno, sí, puede ser que sí, pero es justo de lo que se trata, de discutirlo. Bueno, nada más una cosa más. Lo otro que me parece interesante es el Estado hasta ahorita ha sido un ente en el cual nosotros confiamos porque creemos que es mucho más confiable que un particular o que una empresa para cierto tipo de cosas. La provisión de salud en el caso de México, el tema de las pensiones, estoy de acuerdo. Es decir, el Estado es entre varias cosas un dispositivo social en el cual muchos convenimos que es más confiable para gestionar cierto tipo de cosas que consideramos que es de bien público. Este tipo de tecnología pone en discusión y sí plantea un debate interesante sobre si en efecto el Estado es el esquema que genera mayor confianza o el más apropiado para la gestión de cosas como las pensiones. Aunque me parece muy interesante el hecho de que sea para informales, porque no tenemos, al menos en México y en otros países del continente, un mecanismo que garantice una pensión para todas las personas que están en la informalidad. Entonces, en ese sentido, generar un instrumento que pueda hacer o brindar cierta seguridad a la gente una vez que ellos lleguen a cierta edad, pues me parece bastante positivo. Que es justo el propósito, ¿no? O sea, hay una ausencia, un espacio de responsabilidad que el Estado no está asumiendo, que es brindar esta seguridad social a nada menos y nada más que al 60% de las personas económicamente activas de una sociedad. Y eso, bueno, está dejando sin futuro a un gran número de mexicanos y de ciudadanos del planeta. Entonces, ¿cómo el Estado pudiera decir, bueno, yo no estoy siendo responsable en el cumplimiento de mis obligaciones con la sociedad, pero tampoco voy a permitir que tú lo hagas, o de qué manera voy a intervenir si tú lo haces, o cómo te voy a regular si tú le entras a hacerlo?
sociedad civil o emprendedor público, ¿no? Yo ahí considero que hay dos cosas importantes. Tanto la criptomoneda como el sistema de blockchain son elementos que permiten generar tanto ahorro como inversión. ¿Y a qué voy con esto? Lo que tendremos que plantearnos es qué queremos hacer con este sistema dentro de un sistema de pensiones. Queremos que las personas generen un ahorro individual y voluntario a partir de un sistema de criptomoneda con un blockchain muy definido a partir de algo que se cree de manera estatal, o queremos que los fondos se inviertan en activos digitales. Entonces, esa es una discusión que creo que tendría que ser parte de este debate. Ahora, el tema de los fondos de inversión no es una cosa nueva. De hecho, en febrero de este año hubo una inversión en Estados Unidos de más o menos, si no recuerdo, 40,000 millones de dólares en el estado de Virginia, que fue pionera en el tema de cómo se utilizan los fondos de los empleados en fondos de inversión a través de la moneda digital, ¿no? Es algo interesante porque incluso las tendencias dicen que más o menos el 41% de las personas que invierten en este tipo de fondos están pensando ya en activos digitales. Pero como bien decía Tonatiuh, el problema es que el dinero que se genera a través de un sistema de pensión o que se ahorra a través de un sistema de pensión son fondos que tienen que ser utilizados a largo plazo, ¿no? Son fondos de tuyos, míos, de las otras personas que han ahorrado durante toda su vida a través de cotizaciones. Entonces, tenemos que dar ciertas medidas de seguridad y ahí entra una pregunta muy interesante que planteaba Roberto, ¿no? ¿El Estado es necesario en la ecuación? ¿Eso no es necesario? Yo creo que sí, porque siendo un sistema autorregulado o siendo un sistema incluso que muchas veces utiliza herramientas como el anonimato, etcétera, habría que generar mecanismos primero de la regulación de las fintech y después de la regulación del uso de estas criptomonedas o de este sistema de blockchain en específico para el sistema de pensiones que nos permitan asegurar esos recursos y que la volatilidad, por ejemplo, del Bitcoin no afecte en un segundo momento a la persona que estuvo 25 años cotizando y que espera tener una renta a partir de eso con una tasa de reemplazo por lo menos del 40% de su sueldo. Además de eso, yo creo que en términos de cómo poder implementar un sistema de este tipo desde gobierno, pensándolo como una herramienta desde gobierno, habría que pensar en ciertas barreras, ¿no? Por ejemplo, una es la barrera tecnológica. En el caso de México, tenemos todavía una amplia proporción de la población sin acceso a ni siquiera a banda ancha, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, tenemos también una barrera etaria. No es tan fácil que una persona de 60 años o más pueda hacer uso de estas nuevas tecnologías, incluso para hacer algo tan sencillo como la aplicación de Afore móvil para llevar tu cuenta individual de retiro, ¿no? Otra cosa es el tema de la cultura del ahorro, ¿no? Que también es algo que es muy poco desperdigado, por decirlo de alguna forma, entre la población, y no solo porque las personas no sepan que deben de ahorrar, sino porque muchas veces las necesidades y la situación económica de las personas no da para eso. Y finalmente, creo yo que en el ámbito del blockchain sí nos podría permitir generar ciertos límites en términos de qué tipo de fondos de inversión, en qué tipos de fondos de inversión se pueden meter esos recursos, ¿no? Que sean fondos que no generen un alto riesgo, que sean siempre bajo un esquema de reporte a los inversores e incluso a los cotizantes de la seguridad social, etc. Entonces creo que es un tema muy interesante para la discusión, pero yo sí creo que el Estado es necesario y creo que el Estado en términos de bienestar social debe generar una rectoría importante. A ver, Hugo. Sí, muchas gracias. La sociedad civil. Justo a mí, retomando lo que decía José Antonio, me llama la atención pensar nada más al Estado a partir de su función de dar confianza y no tanto en torno a ser un garante de derechos y además como el objetivo fundamental que tiene el Estado, que es generar bienestar a través de lo público, ¿no? Sí entendí perfectamente y sé que no era la intención ni de Roberto ni de los de aquí
pensarlo nada más el Estado así, pero que la argumentación vaya por ahí es un poco complejo y creo que quita un poco de responsabilidad, sobre todo para en un momento como el que ya señalaba Tonatiu, en donde el sistema de pensiones no solamente está afectando a las personas que ya están cerca de ellos, sino a gente joven que comúnmente está en empleos precarizados o que varía dentro de lo formal y lo informal y que no necesariamente nada más la lógica de si me da más confianza o no, sino el Estado va a poder garantizar el derecho de la seguridad social, en ese sentido la parte de pensiones. Por esto, más que tratar de hacer un análisis, me gustaría también aprovechar para preguntar algo en torno a todo esto. Y si no lo pensáramos, esta alternativa en términos de sustituirlo, pero sí como un complemento dentro de estos esquemas también de pensiones denominado mixto. Es decir, podría ser una alternativa para la capitalización individual basada en afores. O sea, pensar que a lo mejor solo ciertas personas, no como algo que te lo va a dar, que debe ser obligatorio, sino como una alternativa para aquel sector de la población que pudiera optar para esto dentro de un esquema, que quizás nos pueda llevar a algo más allá de las afores, y pensarlo a lo mejor como algo que incluso para personas que tengan cierto número de ingresos, cierto ingreso más bien quiero decir, para que incluso puedan superar todo ese tipo de barrera respecto a la cuestión digital, o más que pensarlo en un asunto meramente de informalidad, sino pensarlo para un sector de la población que realmente pudiera tener acceso a esto como de una manera complementaria. No sé si eso es factible dentro de este esquema o si nos está llevando hacia otro lado, y lo que estoy diciendo quizás son disparates, ¿no? Sí, adelante, no. Bueno, Si quieres sacar para acá. Sí. Gracias. Sí, de hecho, justo después de lo que mencioné hace rato, estaba pensando, a ver, si lo garantiza blockchain es rendición de cuentas, en cierto sentido, la posibilidad de trazar tu dinero, cómo se está utilizando hasta el último centavo, con una claridad total sobre el caminito que cada centavo, cada moneda siguió durante todo ese tiempo. Permitiría, desde el punto de vista del consumidor, por pensarlo así, de alguien que contrata una Afore, saber exactamente qué uso se le está dando el dinero que tú estás poniendo. E incluso podría ser que este tipo de entidades fueran obsoletas o tuvieran que transformarse, porque tú ya no tendrías por qué incurrir en en las comisiones costosas que manejan actualmente por la gestión de tu dinero. Si una de las cosas que blockchain te permite es evitar muchos de esos costos de transacción a través de un mecanismo que de alguna manera lo resuelve con una tecnología social, que al fin y al cabo es como blockchain funciona. Creo que no viene solo la disputa sobre el tema del papel del Estado y otra cosa, no sé si llamarla privada o común, o bien común, sino también el tema de los actuales gestores privados de las pensiones o de los fondos para el retiro, también nos pone en discusión sobre qué tanto los modelos que tienen ahorita son los que más nos benefician o nos beneficiaría más algo construido a partir de blockchain o criptomoneda. Hay una cosa que pienso que se está quedando pendiente que planteó Roberto. A ver, ¿criptomoneda o solo blockchain? Yo creo que la opción es el blockchain, más que la criptomoneda, porque la criptomoneda en sí misma lo que te genera es una alta tasa de volatilidad. El tema aquí es, como decía yo al inicio, en mi primera intervención, es, al final la criptomoneda sigue siendo un instrumento tanto de ahorro como de inversión, como de transacción incluso. En ese sentido, sería interesante poder plantear un esquema específico que pueda presentarse a las personas que cotizan de la seguridad social o que incluso no son cotizantes de la seguridad social pero tienen sus ahorros, muy concreto para las necesidades de su sistema de pensiones. Pero regreso a la discusión que tenía Hugo, que me parecía muy importante, ¿no? Al final el Estado es el garante de derechos y el promotor y el impulsor del bienestar de la población. En ese sentido, antes que pensar en qué instrumento utilizar, como puede ser una criptomoneda o un sistema de blockchain, tendremos que pensar cuál es el sistema de pensiones que queremos. Porque un poco lo que estábamos discutiendo hace un rato era en el esquema del ahorro individual para el retiro, ¿no? Que puede ser a través de lo que te deducen de tu salario o del ahorro voluntario que tú generas. Pero cuando tienes un sistema de ese tipo que te genera una tasa de reemplazo entre el 20 y menos de tu salario, entonces la discusión tendría que ir hacia otro lado, ¿no? Es cómo generas otros
elementos para que aquellas personas que no tienen seguridad social porque no están dentro del mercado formal del empleo, puedan tener una alternativa más allá de la pensión universal que, por ejemplo, se está proponiendo de 1.265 pesos, que está incluso por debajo del salario mínimo. Por un lado, tal vez a través de una reforma fiscal que te permita unos impuestos etiquetados para temas vinculados a la seguridad social y las pensiones, o generar realmente un sistema mixto con un beneficio definido donde sí puedas utilizar como una alternativa, como bien planteaba Hugo, el esquema de la criptomoneda o del blockchain, ¿no? Pero creo que la discusión va más allá del mero instrumento. Eso que no son excluyentes, ¿no? Un poquito de lo que decía Hugo. Pudiera llegar gente que tenga un sistema de seguridad social convencional y además tener este agregado, ¿no? Y otros que solo tengan esto pues por la precarización. Sí, yo creo que al final la discusión está yendo más bien a en qué se puede invertir y en qué no se puede invertir. Tanto el blockchain como la criptomoneda o cualquier otro instrumento son activos financieros. O sea, el blockchain puede ser, tú puedes escoger como Afore o como Estado, decidir invertir en una empresa o poner una empresa que ponga computadoras, una serie ponga una nave industrial, ponga un montón de computadoras que se dediquen a procesar blockchain, no a los procesadores. Si tú quieres invertir en criptomonedas, que más que un ahorro se me hace una inversión, pues también tendrías que en la regulación establecer que es posible invertir en criptomonedas, pero hay que recordar que en toda inversión hay una parte activa que toma las decisiones de en qué y en qué no invertir. En ese sentido, yo creo que la población, por ejemplo, la población informal más bien debería de destinar sus ahorros o parte de su inversión o de sus recursos para invertir a un gran fondo que se dedique a invertir tal vez en criptomonedas o tal vez invertir en blockchain, más que invertir ellos mismos, tomar esas decisiones de inversión. Y en el mundo la regulación en general pues no está muy a favor de la utilización de las criptomonedas. Por ejemplo, Carstens en el BIS, en el Banco Internacional de Pagos, pues se ha comentado varias veces, declarado que él no está de acuerdo con normal. No, pero otra cosa que otra situación que las pone en ventaja es que muchos conglomerados financieros internacionales han decidido comprar empresas que están apostando a las cripto y a las blockchain también. O sea, tienen esa visión de tal vez el mundo se iba para allá y yo no me voy a perder esa rebanada del pastel, entonces voy a apropiarme de alguna parte accionaria de alguna empresa que se dedique a eso, ¿no? Y que igual, independientemente de cuál sea el deseo o el interés que pueda llegar a tener un gobierno o un ente regulador supranacional, como mencionas, pues eso ya está ahí. Sí. Y van a seguir avanzando y cada vez van a adquirir más poder y más capacidades, ¿no? Sí. Entonces pienso que no van a poder obtenerlo. Claro. No, estoy de acuerdo porque las blockchain, las criptomonedas llegaron para quedarse. El descalabro de hace 2 años, que todos o muchos pensábamos que no, pues ya se vio que es un activo sin respaldo físico en el mundo real y nada, y pues va para abajo, pues no, ahorita van otra vez para arriba, ya están rompiendo otra vez históricos y siguen creciendo. Sí llegaron para quedarse, sí dependen de la confianza, pero como dijo José Antonio también, son volátiles. Y en ese sentido hay que tener cuidado con el fin, porque si el fin es tener una masa de recursos para que en cierto momento se utilicen para pagar pensiones y en ese momento o previo a ese momento hay volatilidad y cae el valor de la criptomoneda o del activo que sea, pues puede afectar a la gente. Es que, a ver, hay 2 ventajas puntualmente en los criptomonedas. Uno, la trazabilidad del dinero, tú puedes saber exactamente qué pasó con cada centavo que existe en esta plataforma. Y 2, era uno la trazabilidad y la otra ventaja, que te liberas de intermediarios, que básicamente logran con los cursos de transacción. Creo que esas son 2 grandes ventajas. El problema es que las criptomonedas ponen en cuestionamiento la misma necesidad de la existencia de bancos centrales. O sea, si tú puedes crear dinero de manera descentralizada y de forma mucho más segura en cuanto a quién, o sea, un dólar lo puedes falsificar. Es mi punto. La cripto no. La cripto no. Entonces, obviamente, hay una reticencia por parte de... Porque
Es el monopolio de la generación El de moneda. monopolio de la generación del dinero es un poder Es un gigante. poder enorme, sí. Si eso empieza a ser disputado por tecnologías que se pueden desarrollar en comunidad, pues obviamente existen reticencias en su implementación, que yo creo que en sí mismo eso las hace volátiles. Si todo fuera cripto, la volatilidad de cripto no sería Tanta. Ahora, es volátil el sistema de criptomoneda en general, pero dentro de toda la volatilidad de las monedas en general existe. Hay unas que lo son más que otras. Pudiera haber criptomonedas pues más estables, como una que se pudiera pensar, sobre todo y justo por la finalidad que tienen. Y las Que mismas no- monedas son volátiles. Claro, por eso. La moneda virtual, convencional es volátil, algunas lo son más que otras. Por ejemplo, la nuestra. ¿No? Entonces, generar una moneda que no lo sea tanto por la finalidad, una criptomoneda que por su finalidad tenga que ser una moneda muy estable, y eso dependerá entonces de cómo se va llevando la criptomoneda. O sea, ¿habría manera de mitigar esos riesgos? Yo tengo 3 preguntas. Sí. Una es, hasta donde tengo entendido, si bien la criptomoneda, una vez que tú ingresas el dinero y lo conviertes, funciona por sí misma, por decirlo de alguna forma, sigue dependiendo de instituciones financieras, ¿no? Porque tú tienes que hacer una conversión de dólares o de pesos a la criptomoneda. No. Eso es por un lado una de las preguntas que tengo. La otra es, ¿qué pasa con el tema de la confianza y la seguridad vinculada a la criptomoneda o al blockchain? Pensando de manera muy ocurrente, incluso desconfiada, si lo quieres ver de alguna forma, el avance de la tecnología es tan rápido que en algún momento va a haber posibilidad de que tú puedas hacer esa desencriptación del blockchain, o no la habría. Porque en ese sentido, cuando haya un tipo de querella donde tú tienes cierto nivel de inversión o cierto monto ahorrado y de repente llegue por ejemplo, hacker y logre desbloquear esa cadena de información y altere la trazabilidad incluso de esa información, entonces, ¿qué sucede? El sistema de autorregulación no te genera ningún respaldo en términos de ese dinero o esa inversión que tú tenías, y entonces sí, probablemente la persona que hizo ese proceso va a volver a ver al estadio y va a decir, oye, pues, ¿qué pasó, no? Yo tenía este ahorro, alguien vino y es un delito digital, ayúdame, ¿no? Pero si no hay regulación y si no hay ningún esquema y si no hay ninguna necesidad del Estado, entonces, sí. ¿quién soluciona ese problema, no? Ahora, o si Hugo agarra y compra una bodega, una nave industrial, y se pone a procesar a minar, ¿no? Fíjate, Entonces vence la capacidad de ahorro de miles de personas. O de una persona, sí, ¿no? justo a mí también me surgen ahí algunas inquietudes. Me sigue sin gustar pensar, es que, por ejemplo, el tema de la moneda no solamente va vinculado con los bancos, sino también va vinculado con el Estado. También el tema del Estado y la forma en la que él genera una moneda y genera ingresos es fundamental tanto para los servicios, pero también es una cuestión, digamos, de control de las necesidades dentro de una misma sociedad. Quitarle eso no solamente descentraliza el poder, digamos, de los grandes bancos, sino también el mismo poder del Estado y de sus capacidades, ¿no? También no me queda tan claro, justo por el tema de regulación, quizás hay más por desconocimiento que por otra cosa, qué tan factible es no sé si para las personas, pero si sería el Estado el que tendría que invertir en criptomonedas, o tendrían que ser las personas. No me queda todavía del todo claro si eso funciona. Entonces tendría en realidad 2 preguntas que se complementan con las de Toño, que principalmente la primera es cómo se relaciona, podemos relacionar esto con los mismos, la moneda que tiene el Estado, o sea, cómo se puede relacionar ahí de alguna forma. El tema de la responsabilidad me parece también muy importante, que yo sí quiero retomar ahí y abonar a lo que decía Toño. A ver, si el Estado es un garante de derechos y si el Estado es el que debe de garantizar el tema de la pensión, pero lo estamos pensando ya en estos términos de algo que no es regulado, si se pierde, si no va, ¿ahí dónde cae la responsabilidad? ¿Le vamos a quitar? El Estado va a decir, pues no es mi problema porque es algo que no tengo. ¿Dónde está el respaldo de eso? ¿De qué manera podemos seguir funcionando? O sea, si realmente es una alternativa o si, como comentábamos, en realidad tendríamos que pensar si es en realidad algo complementario que todavía tendríamos que pensar y repensar, ¿no? En realidad sería más o menos. No es una contestación rápida, y eso es muy importante porque al final el único mecanismo de exigibilidad de derechos
es a través del Estado, ¿no? O sea, tú no le puedes exigir a un privado, a un igual en términos de que las transacciones de criptomonedas en blockchain se realizan entre pares, que te protejan, ¿no? O que te garantice un derecho, que vaya, te sancione sobre alguna situación, ¿no? ¿Me explico? Entonces creo que eso es como, antes de pensar, repito, antes de pensar en el instrumento, el mecanismo para invertir, ahorrar o hacer la transacción, habría que pensar en lo que hay de fondo, ¿no? ¿Qué sistema de pensiones tenemos? ¿Cuál es el que queremos? Entonces sí, pues podemos poner los complementos que necesitemos, los que creamos adecuados para el tipo de población que haya, lo que sea, ¿no? Pero creo que sí hay una discusión antes de eso. Pues yo creo que es una locura. O sea, yo no estoy defendiendo que simplemente ahorita eso, simplemente creo que las posibilidades son un montón. Y que, a ver, ¿cuántas grandes transformaciones en el quehacer del Estado han habido a lo largo de la historia por detonantes tecnológicos? O sea, ¿qué tanto esta pretensión de bloquear el avance tecnológico es algo real que en efecto en la historia ha sucedido así? Según yo, en la historia los avances tecnológicos terminan imponiéndose en el largo plazo siempre. Y el Estado termina acoplándose a eso, hasta ahorita casi siempre en beneficio de unos pocos. Pero eso no quita que la discusión sea relevante, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta tecnología? Yo tampoco tengo idea, pero el Estado, ¿qué va a hacer? O sea, yo sí creo que eso nos pone una discusión sobre qué debe ser el Estado en términos de contrastado a la realidad, no solamente de lo que nos interesaría, qué transformaciones del Estado podemos esperar en los próximos años. Y yo creo que... Bueno, rápido, perdón, porque me gustaría, para no dejar abierta la ventana, si pudieras ayudarnos a darle contestación a la pregunta técnica que hizo Tony. ¿Cuál la de...? Sobre cómo se genera, cómo se hace la criptomoneda. ¿Y cómo se asigna el valor? Porque al final, hasta donde yo entiendo, el Como valor cualquier de la mercado. criptomoneda. Sí. Es que tú no necesitas, ya me perdí la pregunta. Tú no necesitas para que la moneda valga que tú conviertas tus pesos A criptos. Hugo, tú y yo podríamos crearnos ahorita nuestra moneda y decir entre nosotros que esta moneda vale tanto y con eso nosotros nos damos una computadora, o sea, yo te compro una moneda, te compro una computadora al valor de 3 monedas que nosotros dijimos. Una cripto justamente es eso, como tú transformas tus pesos a esa moneda, empiezas a usar esa moneda y la usas con el valor que la comunidad le asigna. Lo que le daría el valor, de respaldo, ¿no? Porque, lo que le daría el valor a la cripto es que supuestamente es muy segura. Ajá, es Entonces confianza. la gente dice, bueno, yo quiero comprar una nave industrial en China, estoy en Argentina, pero ellos en China, por términos normativos de la propia empresa, solo utilizan criptomonedas porque se sienten seguros con esa moneda. Entonces, tú tienes que comprar criptomonedas, ir por ejemplo, con Roberto, pedirle sus criptomonedas y luego ir a comprar la nave Que industrial. al final de cuentas es lo mismo que le da valor al dinero real. O sea, lo que hace valioso el dinero real es la confiabilidad o cuánto crees tú que en efecto $1,000 valen $1,000 y no confías en que 1,000 monedas de Zimbabue valen eso. O sea, es decir, lo que al último instante Es la capacidad de compra. La oferta y la Puedes llegar a demanda es tener con él. efectivamente lo que determina el valor de la criptomoneda. claro, pero a lo que voy, sigue habiendo un valor de respaldo, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo hipotético que me ponía Roberto de, bueno, él y yo nos ponemos de acuerdo y empezamos a generar una criptomoneda. Y entonces él asigna que el valor de la criptomoneda es igual al valor de una computadora, pero ese valor de una computadora está dado por un valor monetario de monedas que Pero yo no lo conocía ese cuando le compré a Roberto. Yo solo sabía que él tenía una computadora y que él me la vendía si yo le daba 3 criptomonedas. Entonces, al final, por eso es volátil, porque no hay una referencia real anclada a las criptomonedas. Hace 2 años, como dije hace un rato, empezó a perder valor, empezó a caer. Llegó a $20,000 por criptomoneda y se vio una tendencia a la baja. Esto por una serie de situaciones alrededor del Bitcoin y otras casas de bolsa que me corrigió bien Roberto, que fueron hackeadas, y entonces dije, cabrón, que esto no podía ser hackeado, como que hubo mucha confusión y pues empezó a perder valor el activo, ¿no? Pero al final son activos financieros. La diferencia, como platicamos en su momento, es que un derivado sí tiene su respaldo en un activo real. Por ejemplo, un derivado en, decíamos, café. Yo voy a comprarte un futuro en café y en X tiempo, pues, vemos el valor del café en ese momento y entonces ya se hace efectivo el contrato, ¿no? Para las criptos, ¿no? Entonces,
cuando fueron cayendo, pues la gente simplemente iba perdiendo su dinero. O sea, cayó y yo las compré en 20,000, ahora están en 5,000 y pues yo tengo $5,000, ya no 20. Y muchas personas también, algo que pasó fue que hipotecaban o pedían préstamos porque decían, ese activo va a crecer, va a dispararse. Y pues ya aquí soy, ¿no? Entonces se hipotecaban, los endeudaban en el banco, compraban el activo y después cayó. Y pues hay videos ahí en YouTube donde ves. Ahora, un poco la pregunta de Toño es, ¿cómo, por ejemplo, compras el activo? Llegas, te metes a la casa de bolsa en línea y con una cuenta corriente, normal, usual de moneda convencional, haces una transacción por una criptomoneda. Pero como con cualquier moneda. O sea, como si Sí, yo como comprar comprara una moneda. Como si cambias pesos por sí, euros, exacto, es exactamente. cambias euros por cada. Lo que me queda con la duda con las pensiones es que, al final de cuentas, ya que lo convertí a cripto, tendría que hacer todas mis transacciones a través de criptomonedas, de los servicios que yo obtendría, digamos, por lo que yo podría la pensión, porque ¿para qué usas tu pensión? Para comer, para la salud, para todo ese tipo de cosas. Yo más bien creo que es invertir en criptomonedas y cuando llegue el momento de tu pensión, tú tienes flujos constantes, pero en la moneda que sea de curso legal en el país que O sea, no una cripto específicamente para pensiones como podría ser aquí nosotros 5. Retomando tu ejemplo. Ya no solo ustedes dos, para ser incluyentes. Sí. Ya sumamos más a la causa. Nosotros 5 vamos a hacer nuestra criptopensión y entonces pues sacamos los pesos que traemos, porque no nos vamos a poner a minar, ¿no? Y la gente en general nos va a poner a minar. Entonces sacamos los pesos que traemos, cada quien pone 100 pesos, juntamos 500 y entonces le asignamos el valor que decidamos a esos 500 y comenzamos a invitar a más. Y estos que se vayan integrando van a llegar con sus 100 pesos, sus 50, sus 200, y ese dinero finalmente es un respaldo en pesos, ¿no? Que puede tener una finalidad de ahorro, de inversión y de capitalización, ¿no? Para que sea una inversión tendría que crecer el valor de sus 5,000 pesos o ese. Sí, pudiéramos invertirlo de algunas maneras, ¿no? En algún sistema de inversión convencional o lo que gustes, ¿no? Generar vivienda, ¿no? Será un buen ejemplo para nosotros mismos, en nuestro futuro, o para rentar vivienda, o... Yo más bien lo pensé como un fondo al que las personas informales podían acudir, entregar sus recursos y esperar que ese fondo invirtiera en criptomonedas para más o menos pues, ver cómo en el futuro, si crecía el valor, pues Con un riesgo brutal, pero bueno, como es con el riesgo que implica. Pero ahora, si lo estás invirtiendo en pesos o en una moneda corriente, nosotros aquí en pesos, en otros países van comprando con las monedas que tengan en sus naciones, esta criptopensión, entonces se va generando este sistema de confianza. O sea, porque las transacciones siguen quedando ancladas al blockchain. Yo creo que más bien ahí Es que por eso yo creo que por eso yo no digo que hay que poner los arroz a las fusiones en criptomonedas, y menos ahorita, pues es una locura, no sabes cuánto va a valer mañana, ¿no? Y el cambio puede ser brutal. O sea, pero no sabes cuánto va a valer determinada criptomoneda, pero puede ser que esta... No sabes cuánto va a valer. El punto es, las pensiones son algo que no debe de generarte rendimientos brutales, sino que el valor principal es la confianza. O sea, tú lo que quieres es que la gente tenga su dinero cuando deja de trabajar. Es lo que te importa, no que se hagan millonarios con su pensión. Hoy, para como existen las criptos, no sería responsable colocar inversiones ahí para el tema de pensiones. Yo creo que ahí el avance tecnológico que tú dijiste, que el avance tecnológico rompe normas, rompe estados y rompe cualquier imposición. El avance tecnológico más bien es el blockchain. Sí, yo creo que es el blockchain también. Es que es un poco lo que iba en el ejemplo que les di, ¿no? Porque en realidad el fondo de inversión de estos empleados de gobierno en Virginia y de la policía de Virginia estaba dentro de un fondo enfocado al blockchain, no a la criptomoneda. Porque el blockchain como herramienta tecnológica es una herramienta en desarrollo que te permite una alta tasa de retorno en términos de lo que se espera que genere esta herramienta, ¿no? ¿Cómo inviertes en blockchain? Pues puedes poner empresas que pongan procesadores, naves industriales que pongan procesadores
y que se vendan en el mercado Que se alquilen como blockchain. como blockchain. O generando tecnologías o aplicaciones a partir de eso. Tú sabes que blockchain te garantiza una cadena de datos que es prácticamente incorruptible. Por lo tanto, hay mucha certeza en torno a ellos. Puedes generar con eso muchas aplicaciones que gente está dispuesta a pagar por ellas. Por ejemplo, contratos. La forma en la cual hoy se pueden falsificar contratos de muchas maneras, ¿no? Porque es una cosa todavía muy arcaica de que imprimes una hoja y la firmas a mano. Con blockchain podrás sustituir el hecho de la firma simplemente con la cadena de datos y tú ya sabes, tú y yo sabemos que firmamos tal acuerdo que consiste en tal cosa y eso no ha sido cambiado ni modificado por nadie y que cualquier persona que lo vea sabe que nuestro acuerdo fue en esos términos. Solo que ahí creo que la filosofía del blockchain choca un poco con el hecho de que esté el Estado. Sí, por eso. O sea, es ahí como el conflicto de sí creo que sea una buena inversión porque parece que es la Estado como lo entendemos hoy. Tal vez sí como lo estoy entendiendo ahorita, pero si quiero que supervise algo, si quiero que invierta en algo, pues la presencia pues va a ser mucha. Pero la inversión en blockchain no lo que hace es limitar la participación del Estado en la acción y el desarrollo del blockchain y solamente limitarlo al tema financiero, que es específicamente el tema de cómo inviertes en las acciones vinculadas a esa herramienta. Puede ser esa una forma, otra puede ser también quiero como ciudadano que me digan cómo está manejando ese sector de la economía. Quiero que esté regulado, pero entonces si está regulado, entonces las transacciones ya no son tan libres como supuestamente deben de ser. O sea, es un tema más bien de en qué se puede invertir, yo creo, al final, y en qué no se puede invertir el dinero de las pensiones. Una criptomoneda de pensiones, o sea, creo, como lo estás planteando, es decir, vamos a juntarnos hoy, que todavía no estamos jubilados, poner cierta cantidad de dinero para que genere confianza a esa bolsa de dinero que tenemos y hacer nuestra criptomoneda. Y esa criptomoneda pues que tenga el respaldo de nuestro dinero como ahorradores hoy. Y que a lo mejor tenga las ventajas de las criptomonedas que son pues que pueden ser transaccionadas alrededor del mundo. Y esa como ventaja que muchas otras personas vean, otros inversionistas vean y digan, bueno, sí la voy a comprar porque a mí me sirve para transaccionar. Aunque probablemente dado que sería una criptomoneda estatal, perdería confianza. No sé si perdería ese sistema autorregulado porque ya no es... ¿Por qué tendría que ser estatal? Porque a Antonio y a mí nos gusta el Estado. Sí. Porque como garante de derechos. Claro, porque el tema de la pensión es un derecho humano, es un derecho vinculado a la seguridad social. Moderno. O sea, porque recordemos el Estado, al fin y al cabo es un dispositivo social que ha cambiado a lo largo de la historia y podría ser. Claro, pero nunca ha perdido, bueno, el problema es que lo ha perdido, pero justo el debate moral que está sobre el Estado es que finalmente es un garante de derechos y un promotor, dijo Antonio, de bienestar. Esto, planteado en esos términos, le quita esa responsabilidad al Estado y nos deja otra vez realmente que los que vamos a tener esa responsabilidad sobre esa criptomoneda somos nosotros 5. Y si nosotros 5 por esa responsabilidad vale gorro porque la criptomoneda no está, yo llego y le digo al Estado, y Estado carece de mi pensión, me va a decir, pues es que yo no tengo esa responsabilidad. Dile a Hugo. Exacto, dile a Roberto, a los demás, porque pues el problema fue ahí. Y eso creo yo que es negativo para el tema de pensiones, salvo lo que sí estaban planteando que me parece, como dice Toño, la alternativa, aparte de que el Estado esté ahí participando. Perdón, Toño, pero la alternativa que nos está presentando ahorita el Estado es nada, por lo menos para el 60% de la gente. Claro, pero por eso justo al inicio de la conversación, tanto Hugo como yo planteamos que más allá de la alternativa en términos del instrumento financiero, lo que habría que plantearnos realmente es cuál es el sistema de pensiones que queremos, ¿no? ¿Cuál tenemos ahorita? ¿Qué nos ofrece el que tenemos ahorita? ¿Y qué queremos hacia el futuro? Una vez que tengamos eso claro y que le entremos al tema, entonces sí podríamos plantear 10 o 20 alternativas e instrumentos para generar ahorros, para generar inversión o para generar transacción. Y está bien, ¿no? Pero al final el tema es cómo aseguramos no ser una población vieja y pobre, ¿no? Pero para meterle un poco aquí de picor a esa discusión y poniéndose marxista incluso, uno solo piensa en tanto los límites de tu realidad objetiva que tienes. Es decir, si tú dices, yo primero quiero pensar en el sistema de pensiones que quiero y lo piensas con los encuadres que hoy la realidad te brinda, sin tomar en cuenta los posibles avances tecnológicos, podrías estarte perdiendo un montón de posibilidades
que solamente puedes pensar cuando entiendes que hay un montón de desarrollos tecnológicos sucediendo. Es decir, creo que la discusión de hay que ver qué sistema de pensiones queremos no puede estar disociado de que blockchain está planteando nuevas formas de Yo gestionar. lo que pienso es que hay que tener en cuenta esos avances tecnológicos, hay que tener en cuenta eso, sin perder de vista el origen de la cuestión nuclear, moral y fundamental que tiene el Estado. A partir de eso vamos a poder generar posiblemente algo complementario, algo que funcione, pero no hay que perder de ojo ni lo que tú estás planteando, ni la cuestión del estatal que también está planteando José Antonio, Que aquí para entra- poder generar la alternativa viable. Que aquí entra un tema que es justo la discusión que en el país se está dando con las AFORES, que tiene que ver en este caso con el lucro indebido. Es decir, Usureros. así es. No, digo, abusivos del ahorro ajeno, ¿no? La gente que Ladrones se de está cuello blanco. enriqueciendo con el ahorro de los demás. Entonces, Sátrapas. entonces, nosotros estaríamos planteando más bien un sistema en donde, como ventaja, quitas esas intermediaciones abusivas, sátrapas, gandallas, ¿no?, de estos personajes que el Estado está regulando, pero que les está permitiendo su actuar, ¿no? Pero en ese modelo que planteas, el Estado tiene que confiar en quien haga ciertas operaciones en blockchain. Por eso decimos que al final es necesaria la Por eso, regulación. no sabemos quién. Pero el pues, Estado la tiene que confianza, asumir, pero es la confianza. tiene que asumir que no sabe quién está cerrando las operaciones. Por ejemplo, nosotros implementamos Es que un las sistema. cierran todos. Sí, pero no sabemos quiénes son todos. Sabemos que hay alguien que son muchos, Pues millones. pero no tenemos, o sea, si en algún Bueno, sí, momento están en el anonimato. Es que si está en el anonimato, tú no tienes forma de hacer exigible su derecho, ¿no? Ese es el problema al final de cuentas. Y un poco lo que tú decías, o sea, el tema de la innovación tecnológica y el cómo ahorras, cómo inviertes y demás, es independiente incluso del tema de las pensiones, ¿no? Si tú tienes la posibilidad en este momento y tienes la educación tecnológica para poder hacer una inversión en criptomoneda o en blockchain, lo vas a hacer porque sabes que te va a generar cierto rédito y te interesa, ¿no? Pero eso es incluso independiente del sistema de pensiones. Sí. Más bien, ahí el tema es cómo hacemos que compaginen tanto el tema de pensiones como el tema de esta nueva tecnología, pensando sobre todo en que al final el tema pensionario tiene que ver con el bienestar de una persona a largo plazo y con la calidad de vida, ¿no? Porque si tú pierdes de vista eso, entonces tú sigues siendo un instrumento bancario. Así es. Que esa pienso que tendría que ser la filosofía de una implementación de esta naturaleza. Y entonces tienes que meterle regulaciones en su creación, es decir, nosotros vamos a poner 100 pesos, pero no puede llegar alguien y decir, pues ahora yo le pongo 100,000, porque en consecuencia se apropia casi de la cripto. Y además puede estar sujeto a que esté metiendo dinero sucio, haciendo lavado, o que sea un empresario que esté especulando con Cosa la de moneda. la cual no está librada Depende de la regulación. actualmente Depende de la regulación y que de tú la capacidad implementes a del la Estado de cripto. efecto generar el Estado de Derecho. Por ejemplo, si nosotros ponemos una cripto en donde cada trabajador Pero el Estado es puede necesario, entonces. Sí, pero puede meterle hasta el 3%. Por ejemplo, es como cuando los trabajadores se organizan para evitar que Uber suceda, cuando Uber va a suceder o a pesar de ellos. En lugar de organizarse para ver cómo se apropian de esa tecnología, la democratizan y le ponen al servicio del bienestar general. Es decir, cuando defendemos al Estado con la idea de que el Estado a fuerza tiene que ser siempre lo mismo, creo yo que nos quedamos en una visión muy Pero restrictiva. yo no estamos defendiendo nada, lo que estamos diciendo es viable siempre y cuando no pierda su objetivo fundamental. Creo que en eso Pero todos ese estamos se lo podemos imprimir nosotros. Incluso en el código de blockchain. Así es, se lo metes al código. Entonces pongo este ejemplo. A ver, Toño no puede ahorrar más de 5% de su salario, a menos que su salario sea inferior a tanto y superior a tanto, ¿no? Porque oye, si entre más gana, menos ahorre, menos capacidad o porcentaje de ahorro te podrá tener. O debería estar en otro grupo. Para no dejarnos en Que esté más desventaja en salarios, nosotros, ¿no? O a lo mejor situarlo en otro grupo, para que no luego Toño agarra, se sale y nos deja en una situación de desventaja a la propia moneda, ¿no? Incluso eso no te puede salir en este periodo de tiempo. Porque, Así es, ¿no? Al final creo que O sea, sí le vas poniendo regulaciones. La idea incluso en el tema de Uber,
que sí, evidentemente cuando llegó, por ejemplo, la ciudad tuvo reticencia del Estado para aceptarlo, porque no era legal y tenía incluso la confrontación del sector taxista y del transporte público. Hubo una adaptación, ¿no? Una adaptación necesaria del Estado y de la regulación del Estado para aceptar. Estado que aún no alcanza. Que aún no alcanza, pero hay una adaptación. Y en esa adaptación se reconoce la necesidad de que haya un ente regulador de la situación, porque si no, también se generan desequilibrios que afectan a un sector de la población, que son taxistas. Yo creo que al final, si tú acotas la discusión a un modelo que te entregue, un modelo pensado para informales, gestionado desde el Estado, y enfocado a activos diferentes a los que actualmente se permiten o está en la normativa, puede ser una idea interesante a tratar. Por ejemplo, la Libra. La Libra, sí, que es la cripto de Facebook. Que sí pretende Facebook tener. Sí está respaldada en algo, en el mundo real. No es nada más se deja la confianza del mercado. Entonces, un modelo, que es un modelo disruptivo incluso en las criptomonedas. Entonces, un modelo así, diferente de criptomoneda, enfocado para esta población, buscando mejorar sus condiciones en la vejez, que asegure ciertos rendimientos, que mitigue ciertos riesgos, puede ser interesante. ¿Les gustaría que hicieran un pequeño resumen para que con él podamos aterrizar cada quien algún planteamiento? Sí. Miren, pienso que una de las grandes cuestiones a desarrollar es la intervención o no del Estado, sí, ¿no? En una base así. Dos, si la utilización de la criptomoneda es correcta, o en un principio, tal vez sería en una segunda etapa, la criptomoneda, y en un principio solamente blockchain. Es claro el reto tecnológico, tenemos que generar cultura del ahorro, evidentemente puede ser complementario, idealmente pensado para aquellos que no tienen nada, pero sin imposibilitar que los que lo tienen puedan incluirse. ¿Se puede disminuir el riesgo de la volatilidad de una criptomoneda solo porque tiene la característica de ser aquella moneda que va a generar la pensión de una persona? ¿Es posible imponer estas regulaciones de las que hablábamos hace poquito para llegar a ello, independientemente de la intervención o no del Estado? Es decir, fijar las propias reglas. Y bueno, la última pregunta está asociada a la primera, ¿no? ¿Qué pasa si todo se descalabra? O sea, tanta autorregulación, como decía Toño, y de pronto, capuz, ¿no? Es un gran riesgo. Pues no sé quién quiera empezar. Yo sí creo que el Estado es necesario. Lo veo más bien como un esquema complementario que con otras cosas, como la pensión universal, como que no estuvieran las afores, etcétera. O sea, que sí veo que tecnológicamente es factible, pero no como lo central, sino como algo complementario dentro del esquema pensionario, y que fundamentalmente sí creo que debe regularse de tal forma en donde no pueda nada más quedar a merced del mercado y a la volatilidad, sino que en efecto pudiera ser complementaria y que esto nos encaminara hacia un estado del siglo XXI con todas las, a la apertura a la tecnología, a los nuevos tiempos, pero sin perder su carácter fundamental, que es tanto garantizar el bienestar de las personas como garantizar los derechos, ¿no? Yo creo que eso diría. Gracias. Yo creo que el Estado es importante en los términos en que se mencionaron como garante de derechos fundamentales. Y al final yo creo que más bien es una decisión de inversión. Si se puede o no invertir en este tipo de activos, valga la redundancia, pues que son bastante volátiles, o al menos así ha demostrado su historia, ¿no? Su alta volatilidad. Pero me parece interesante el hecho de generar instrumentos diferentes a los actuales. O sea, evidentemente ahorita no hay una respuesta, no tenemos en ningún lado hay un sistema ideal de pensiones. La informalidad es alta en muchos países y es una población que debe de ser atendida.
Entonces, generar un instrumento enfocado a esta población sí debe de ser, tal vez versar por estos nuevos mecanismos tecnológicos. Gracias, Tono. Toño. Yo la verdad no tengo mucho que agregar. Creo que la pregunta al final es ¿qué tipo de sociedad queremos? Para mí es una sociedad donde puedas tener la oportunidad de diversificar tus esquemas de inversión como tú gustes, siempre cuidando, y eso en términos sociales, porque al final se trata de generar acuerdos sociales donde el Estado siga siendo esa entidad que provee bienestar social, donde cuide la garantía de los derechos de las personas y donde las personas vivan en una situación de cercanía a una calidad de vida, a un goce de cualquier tipo de cosa que necesite, ¿no? O sea, que no vivan con problemas, pues. Claro. O sea, eso tendría que ser el objetivo, la finalidad del alcance. Sí, ya en un segundo momento, pues definir qué herramienta de inversión, ¿no? Que creo que es un poco al final lo que se discutía. Vaya, no nos podemos quedar atrás de la innovación tecnológica, pero la innovación tecnológica no tiene que definir qué hacemos de un sistema de pensiones ni de cualquier otro tipo de temas, sino más bien utilizarlos como herramientas. Claro. Yo estoy de acuerdo con lo que vos cerró. Y nada más quisiera eso agregarle ciertas discusiones o ciertos puntos. Uno es, yo creo que hoy ya hay suficientes avances en blockchain como para implementar ciertos aspectos que garantizan transparencia y rendición de cuentas a la gestión del dinero público. O sea, creo que ese tipo de tecnología podría irse implementando no solamente para el tema de pensiones, sino también para el pago de nóminas de los municipios del país, que muchos de ellos, que los bancos llevan una mala nota por la gestión de esos recursos y no sé si hay licitaciones para ver cuándo se les dedica la nómina de Orizaba, HCBC o a quien sea. Creo que puedes cortar esos intermediarios metiendo tecnología como blockchain en el pago de nóminas en el dinero público. Creo que necesitamos discutir e invertir dinero desde el Estado para el desarrollo de estas tecnologías de tal forma que no sean luego los privados que nos imponen modelos de cómo esas tecnologías se implementan, que es lo que pasa muchas veces. Y quisiera cerrar con una reflexión de un escenario que me parece muy interesante intelectualmente. Mencionaste Libra de Facebook y estamos viendo en el occidente al menos hacia unas pocas transnacionales gigantes que regulan gran parte de nuestra vida. Facebook, Amazon, Google, etcétera, gestionan nuestros datos, nos venden, nos inculcan ciertos hábitos de consumo, de forma de vida, predicen nuestro comportamiento, etcétera. Entidades privadas que muchas veces están por encima del poder de ciertos estados o gobiernos locales sobre todo, y que están arriba de la regulación, incluso aunque haya regulación que en teoría los contiene. Esa es como la distopía libertaria a la que de alguna manera diríamos que caminamos hacia allá en una de las posibilidades. La otra es China como el estado que se ha apropiado de un montón de tecnologías digitales para hacer lo mismo que están haciendo estos grandes conglomerados privados, pero lo está haciendo el Estado todo, ¿no? Así como hay una criptomoneda de Libra, también se va a hacer en China la gestión de crédito social dirigida o todo implementado por el gobierno central chino, en la cual se van a rankear absolutamente todas las personas del país con base en sus opiniones políticas, en sus hábitos de consumo, en qué es lo que hacen, en las amistades que tienen. Yo creo que ahí, digo, no creo que ninguna de las dos distopías perfectas se cumpla, pero creo que es en un punto en medio tendremos que, no sé si en medio, pero vamos, o sea, creo que hay una discusión fuerte sobre el papel del Estado, tanto un lado en su debilitamiento aquí, como en un fortalecimiento del Estado centralizado brutal en China, ¿no? Y no sé qué tenga que ver junto con pensiones, pero creo que ahí la discusión va a terminar cayendo cuando hablamos de temas de blockchain o cripto o cualquier tecnología digital. Claro. Creo que se abrió como una cajita de Pandora, ¿no? Entonces, para empezar, pienso que es unánime, o casi unánime en todo caso, la idea de que el Estado tiene que estar presente
Y yo lo diría, además de las razones que ustedes vertieron, sobre todo por esta última, porque si no está presente el Estado, entonces ¿quién? Y es mucho el riesgo de que sean privados y este gran poder que están adquiriendo algunos privados, quienes asuman esas responsabilidades, ¿no? Como las grandes empresas, los famosos 5 grandes, ¿no? Es un asunto de libertad, o sea, finalmente la gente decidirá si puede o quiere, desea hacerlo o no hacerlo, y lo que es claro es que hay una necesidad para hacerlo, pero a mí lo que me quedaría como último comentario es el espíritu tiene que ser alcanzar un sistema que sea pues el menos malo o el mejor de los posibles existentes para que haya un correcto sistema de pensiones, para que no tengamos viejos pobres o jóvenes precarizados, sino que tengamos la posibilidad de tener retiros dignos en una sociedad pues menos injusta que la que ahorita tenemos. Y si tenemos eso como finalidad, utilizamos las herramientas y damos estas discusiones, pues creo que podamos llegar. Les agradezco muchísimo el tiempo que se tomaron para estar aquí conmigo hoy. Sí. Muchas gracias. Gracias.